Bienvenidos amigos y amigas de YouTube. Hoy les traigo la quinta entrega de 25 cosas que no creerás en 5 minutos. Prepárense para descubrir un mundo lleno de misterios, curiosidades y fenómenos que parecen salidos de una película de ciencia ficción. Desde islas llenas de muñecas aterradoras hasta ríos que cambian de color, les aseguro que quedarán boquiabiertos. En este video, exploraremos lugares insólitos, historias sorprendentes y fenómenos naturales que desafían nuestra comprensión. Vamos a empezar. En Xochimilco, México, existe una pequeña isla que parece sacada de una pesadilla. Este lugar, conocido como la Isla de las Muñecas, es famoso por su inquietante colección de muñecas. Aquí, los árboles están cubiertos de muñecas colgadas, algunas sin ojos, otras con miembros mutilados. Estas muñecas, con sus miradas vacías y cuerpos deteriorados, crean una atmósfera de terror. La leyenda cuenta que un hombre llamado Don Julián Santana encontró el cuerpo de una niña ahogada cerca de la isla y para calmar su espíritu comenzó a colgar muñecas. Con el tiempo, la colección de muñecas creció, convirtiéndose en un macabro homenaje a la niña. Aunque pueda parecer perturbador, la Isla de las Muñecas se ha convertido en una popular atracción turística. Cada año, cientos de visitantes llegan en trajineras para explorar este lugar único y tomar fotos de las muñecas. Las muñecas, desgastadas por el tiempo y los elementos, añaden una atmósfera aún más inquietante. Con sus ropas descoloridas y cuerpos rotos, parecen contar historias de un pasado olvidado. ¿Te atreverías a visitarla? En las Islas Maldivas ocurre un fenómeno natural que parece sacado de un cuento de hadas. Durante ciertas épocas del año, las playas se convierten en un mar de estrellas gracias a la bioluminiscencia de organismos microscópicos. Estos pequeños seres, conocidos como dinoflagelados, emiten luz cuando son agitados por las olas, creando un espectáculo visual impresionante. Imagina caminar por la orilla y ver cómo tus pasos iluminan la arena con un resplandor azul. En California, existe un bosque donde los árboles parecen tener vida propia. Este lugar, conocido como el Bosque Cantador, produce sonidos melódicos cuando el viento sopla a través de las estructuras huecas de algunos árboles. Los científicos han descubierto que la forma y la estructura interna de los árboles son las responsables de estos sonidos. Es como si la naturaleza hubiera creado su propio instrumento musical. Si alguna vez te encuentras en este bosque, cierra los ojos y deja que la música te envuelva. La raflesia es una de las flores más grandes del mundo, con un tamaño que puede dejar a cualquiera asombrado. Pero no es su tamaño lo que la hace famosa, sino su olor distintivo y penetrante. Esta flor, también conocida como la flor cadáver, tiene una reputación que la precede. Emite un olor nauseabundo a carne podrida para atraer a los insectos que la polinizan, como moscas y escarabajos. Se encuentra en algunas selvas tropicales, donde el ambiente húmedo y cálido favorece su crecimiento. La raflesia puede superar el metro de diámetro, convirtiéndose en una de las flores más grandes y llamativas del planeta. A pesar de su repulsivo aroma, que puede ser detectado a varios metros de distancia, la raflesia es una maravilla de la naturaleza, con una belleza única que atrae a botánicos y curiosos por igual. Es un ejemplo perfecto de cómo las plantas han desarrollado estrategias únicas para sobrevivir en su entorno. ¿Quién diría que algo tan apestoso podría ser tan interesante y fascinante al mismo tiempo? La naturaleza nunca deja de sorprendernos. Yadav Payeng, conocido como el hombre selva, ha dedicado más de 30 años de su vida a plantar árboles en una región desolada de la India. Su compromiso con la naturaleza comenzó cuando era joven y vio cómo la deforestación estaba destruyendo su hogar. Decidió tomar acción y comenzó a plantar árboles, uno por uno, día tras día. Su increíble esfuerzo ha resultado en la creación de una selva de 550 hectáreas, un hábitat que ahora alberga cientos de especies animales. Esta selva no solo proporciona refugio a la fauna, sino que también ha mejorado la calidad del suelo y el aire en la región. Lo que comenzó como un pequeño proyecto de reforestación se ha convertido en un ejemplo de cómo una sola persona puede hacer una gran diferencia. La selva de Payeng es ahora un símbolo de esperanza y resiliencia. La selva de Payeng es un oasis de vida en medio de la desertificación. Su trabajo ha transformado un paisaje árido en un paraíso verde, demostrando que la naturaleza puede recuperarse con el esfuerzo humano adecuado. Su historia es inspiradora y demuestra el poder de la perseverancia y la dedicación. Payeng no solo ha cambiado el paisaje,
sino que también ha inspirado a otros a seguir sus pasos y a cuidar del medio ambiente. Es un verdadero héroe ecológico. Su legado vivirá en los árboles que ha plantado y en las vidas que ha tocado con su ejemplo. En Tamera, una comunidad en Portugal, las personas han decidido vivir sin dinero. Practican un sistema de trueque e intercambio de bienes y servicios, promoviendo un estilo de vida autosuficiente. Los habitantes de Tamera trabajan juntos para cultivar alimentos, construir viviendas y crear una sociedad basada en la cooperación y la confianza. ¿Podría este modelo ser una solución para algunos de los problemas económicos y sociales que enfrentamos hoy en día? En Zadar, Croacia, existe un órgano marino que produce música utilizando las olas del mar. Este innovador diseño se compone de una serie de tubos que reaccionan con las mareas, creando una melodía natural en la costa. Es un ejemplo asombroso de cómo la ingeniería y la naturaleza pueden trabajar juntas para crear algo hermoso. Los visitantes pueden sentarse en los escalones de piedra y escuchar la sinfonía de las olas mientras disfrutan de la vista del mar Adriático. Es un lugar que invita a la reflexión y la relajación. Caño Cristales, en Colombia, es conocido como el río de los 5 colores. Durante la temporada húmeda, las plantas acuáticas cambian de color, transformando el río en una espectacular obra de arte natural con tonos rojos, amarillos y verdes. Este fenómeno es causado por una planta llamada Macarenia clavijera, que se encuentra en el lecho del río. El río de 5 colores es un destino imperdible para los amantes de la naturaleza y la fotografía. Visitar Caño Cristales es como entrar en un mundo de fantasía. En el río Catatumbo, en Venezuela, los relámpagos brillan casi todas las noches del año. Este fenómeno natural, conocido como los relámpagos del Catatumbo, se debe a la combinación de factores climáticos únicos en la región. Los destellos de luz iluminan el cielo y han sido llamados el Faro de Maracaibo por su constancia. Los relámpagos del Catatumbo no solo son un espectáculo visual impresionante, sino también una fuente de energía natural. En Budapest se encuentra el reloj de arena más grande del mundo. Mide más de 8 metros de altura y tarda un año completo en vaciarse. Cada Nochevieja, el reloj es girado para iniciar un nuevo ciclo, marcando el paso del tiempo de una manera única y monumental. Este reloj de arena es una obra maestra de la ingeniería y el diseño. Su tamaño y precisión son impresionantes, y su presencia en Budapest atrae a turistas de todo el mundo. Las nubes lenticulares, con su forma ovalada y simetría perfecta, a menudo son confundidas con naves espaciales. Estas formaciones se producen cuando el viento se encuentra con barreras naturales como montañas, creando estas extrañas y fascinantes estructuras en el cielo. Aunque no son ovnis, su apariencia inusual ha dado pie a numerosas teorías y leyendas. Ver una nube lenticular en el cielo es una experiencia que te hace mirar hacia arriba y maravillarte con el mundo que nos rodea. La rana de la madera tiene una habilidad increíble. Puede congelarse completamente durante el invierno y luego revivir en primavera. Durante este tiempo, su corazón deja de latir y su cuerpo produce una sustancia que impide que sus células se dañen por el frío. Este fenómeno es un ejemplo asombroso de adaptación y supervivencia. La rana de la madera nos muestra cómo la vida puede encontrar maneras sorprendentes de persistir incluso en los entornos más hostiles. Las antiguas estatuas egipcias conocidas como los colosos de Memnón producen un misterioso sonido al amanecer. Los antiguos griegos creían que era la voz del dios Memnón, saludando a su madre Eos, la diosa del amanecer. Sin embargo, los científicos modernos piensan que el sonido es causado por el cambio de temperatura y el aire moviéndose a través de las grietas. Hoy en día, los colosos de Memnón siguen siendo una atracción turística popular, atrayendo a aquellos que desean escuchar estos antiguos ecos. En el desierto de Namibia, misteriosos círculos sin vegetación aparecen en la arena. Algunas teorías sugieren que son causados por termitas que consumen las raíces de las plantas, pero nadie ha podido confirmar su origen exacto. Los círculos de hadas son un fenómeno que desafía nuestra comprensión de la naturaleza. Este misterio sin resolver continúa fascinando a investigadores y visitantes por igual. En China, el puente de cristal de Changjiajie es una maravilla arquitectónica que ofrece vistas impresionantes del paisaje montañoso. Con una longitud de 430 metros y suspendido a 300 metros de altura, caminar por este puente es una experiencia vertiginosa para los visitantes. Su suelo de cristal transparente permite ver el abismo que se extiende debajo. Aunque puede ser aterrador para algunos, la vista panorámica que ofrece es incomparable. En Naica, México,
se encuentra una cueva con cristales de selenita gigantes, algunos de hasta 12 metros de largo. Estas formaciones se han desarrollado durante miles de años en condiciones de calor extremo y alta humedad. La Cueva de los Cristales Gigantes es uno de los lugares más espectaculares y únicos del mundo. Explorar esta cueva es como entrar en un mundo de fantasía. El Salar de Uyuni en Bolivia es el desierto de sal más grande del mundo. Durante la temporada de lluvias, se convierte en un espejo natural que refleja el cielo, creando una vista surrealista. Este fenómeno atrae a fotógrafos y turistas de todo el mundo, que buscan capturar la belleza de este paisaje único. La superficie lisa y reflectante crea la ilusión de estar caminando sobre el cielo. En Turquía, la ciudad subterránea de Derinkuyu es una antigua metrópolis que podía albergar a miles de personas. Con múltiples niveles y túneles, fue utilizada como refugio durante invasiones. Este laberinto subterráneo es un testimonio de la habilidad y la ingeniosidad de las civilizaciones antiguas. Explorar Derinkuyu es como viajar en el tiempo. En el Valle de la Muerte, California, las piedras parecen moverse solas, dejando rastros en el suelo. Este fenómeno ha intrigado a científicos durante décadas. Se cree que es causado por una combinación de hielo, viento y suelo resbaladizo, aunque aún no se comprende completamente. Ver estas piedras en movimiento es una experiencia surrealista que desafía la lógica y nos hace cuestionar lo que sabemos sobre el mundo.